Mis amados hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. Qué gusto compartir la palabra del Señor con todos ustedes. En esta ocasión vamos a abordar el estudio número 4, que hemos titulado La Gran Tribulación. A lo largo de estos estudios escatológicos hemos profundizado, hemos adentrado a cuestiones muy importantes, mismas, hermanos, que tienen que redundar en la edificación de nuestra vida espiritual. El hablar de estos temas, hermanos, es algo de lo cual la Iglesia de Jesucristo debe, hermanos, el día de hoy compartir, enseñar, porque como lo hemos dicho y lo volveremos a decir, hermanos, estos temas forman parte de la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, bueno, pues vamos a abordar este tema llamado la Gran Tribulación, el cual, hermanos, también es muy importante, pero sobre todo, estaremos respondiendo a la pregunta sobre si la iglesia estará o no en la gran tribulación. Pero vamos a orar y pedir la guianza del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad que nuevamente nos das de escudriñar tu palabra. Gracias por la Escritura que nos edifica, que es una fuente de vida para nosotros. En este momento te pedimos que nos guíes en el conocimiento de la Escritura a toda verdad, que nos recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que pueda nuestra vida ser transformada a la luz de la Escritura, a la luz de tu presencia en nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén. El tema de la gran tribulación, hermanos, ha sido un tema controversial. Ha sido un tema polémico, con el que ha habido diferentes formas, teologías, ha habido diferentes doctrinas, corrientes en relación al mismo tema. Pero lo más importante, hermano, es conocer qué es lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este tema. Y creo que por ahí tenemos que empezar, dando una definición acerca de lo que es la gran tribulación. Jesucristo habló de ella en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. En el versículo número 21 diciendo así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cristo nos da el antecedente de que la gran tribulación que viene no es un problema, un conflicto, una prueba sencilla, sino que es algo, hermanos, tan complicado, tan fuerte, tan terrible, una prueba, hermanos, tan difícil, pero que viene sobre todo el mundo, en la que mismo Jesucristo, hermanos, da el antecedente de que no ha habido un momento como este en la historia de la humanidad, ni lo habrá en el futuro. Quiere decir, hermanos, entonces que se trata de algo serio, se trata de algo muy importante, pero sobre todo de un evento inminente que también, hermanos, se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación, si de alguna forma la pudiéramos definir, sería de la siguiente manera una propuesta. Es un periodo de 7 años en el que Dios va a tratar con el mundo, pero en particular con su pueblo, es decir, con la nación de Israel. En este periodo de 7 años, hermanos, es también a lo que el profeta Daniel se refiere en su libro, en el libro del profeta Daniel, como la semana 70. Esa semana 70, hermano, es un periodo de 7 años, corresponde a esa cantidad de años, y en el cual, hermanos, se va a llevar a cabo el juicio, la prueba, la ira de Dios se va a derramar, hermanos, sobre la humanidad durante ese periodo de tiempo. ¿Pero con qué propósito? Bueno, uno si piensa realmente en cuál es el propósito que tiene Dios, hermano, de tratar con el mundo y en especial con la nación de Israel, ¿cuál sería? Bueno, podríamos comenzar diciendo que uno de los propósitos que tiene Dios al tratar con la humanidad es de que la humanidad reconozca quién es el Señor Jesucristo. Y cuando la humanidad se endureció, cuando la humanidad le rechazó, cuando la humanidad simplemente no le reconoció como el Hijo de Dios, y no habiéndose arrepentido durante este tiempo de gracia que estamos viviendo, hermanos, entonces Dios va a tratar con una humanidad que le rechazó, que se hizo dura, y más específicamente también tratará nuestro Dios, nuestro Señor, con los judíos. ¿Por qué con los judíos? Bueno, porque Jesucristo, hermanos, fue judío. Jesucristo nació, hermanos, en Israel.
E Israel representa, hermano, el pueblo, la nación escogida por Dios. Y siendo el pueblo, hermano, que debió de haber creído en él, no creyeron en él como el Mesías, sino que le rechazaron, ¿verdad? Entonces Dios, hermano, no ha terminado con su pueblo. Dios va a tratar con su pueblo como lo ha hecho en otras etapas de la historia de la misma nación de Israel, pero ahora va a ser Dios directamente con su nación, para que el corazón de su nación pueda reconocer quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es, hermanos? El Mesías. Entonces, hermanos, de esa forma podemos definir el periodo de la gran tribulación. Pero vamos a ver algunas características, hermano, que se van a llevar a cabo durante este periodo. Uno de ellos, hermano, es que este periodo, hermanos, va a terminar con algo que la Escritura nos señala en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses también, en la carta de Pedro. Termina, hermano, ese periodo de la gran tribulación con el día conocido como el día del Señor. El día del Señor, hermano, nos hace la referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se conoce como el día del Señor, hermanos, porque en la segunda venida de Él, de Cristo, Cristo viene como Rey. Cristo no viene como lo hizo en la primera vez que vino a este mundo. Cristo lo hizo naciendo de una virgen, naciendo en un pesebre de una forma humilde, nació, creció, se desarrolló, vivió en Jerusalén, vivió en Israel. Hermano, nos mostró el camino al Padre, tomó nuestro lugar en la cruz, murió, pero al tercer día resucita y unos días después asciende a la diestra del Padre. Hermanos, Jesucristo en su segunda venida o el día del Señor no vendrá como la primera vez. En la segunda venida Él viene triunfante, Él viene en calidad de Rey, Él viene a someter a sus enemigos. Por eso se conoce, hermanos, como el día del Señor. Y el día del Señor, hermanos, que nos quede el concepto claro, se lleva a cabo al final de los 7 años, hermanos, de la gran tribulación. Es cuando dice Mateo 24 en el versículo 29 y 30 que aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mismo Cristo aparecerá en el cielo y todo ojo le verá. Las naciones de la tierra harán lamentación al verle a Él venir con poder y gran gloria. Así que, hermanos, podríamos decir en otras palabras que el día del Señor es la clausura del periodo del cual estamos hablando el día de hoy, conocido como la gran tribulación, ¿verdad? Ese es el momento en el cual Cristo, hermanos, decide intervenir, haciéndose presente en el mundo, en los asuntos, hermanos, de la tierra. Y con su segunda venida introduce su gobierno en este planeta, en este mundo, por 1000 años. ¿Verdad? Pero no nos vamos a adelantar un poquito, ese es el tema que sigue en el estudio tal vez número 5, pero en este, hermanos, estamos hablando de las características de la gran tribulación y estamos mencionando la primera, que este periodo de 7 años culmina con el día del Señor o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica muy importante, hermanos, es de que al día de hoy, cada creyente, hermanos, debemos de estar predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué debemos de estarlo predicando? No solamente, hermano, porque Cristo nos lo encomendó allí en Mateo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión, sino que debemos de estar predicando, hermano, porque hoy es el día de salvación por medio de la gracia. Una vez, hermano, que el periodo de la gran tribulación inicie, la salvación, hermanos, ya no será por gracia, ya no será por medio de la fe, sino que las personas que sean o que salgan salvas de la gran tribulación, lo van a tener que hacer, hermano, bajo el precio de su propia vida. Es por ello, hermano, que si actualmente la vida cotidiana es complicada, tenemos problemas, hay situaciones que hacen crecer nuestra fe, hermanos, el periodo de la gran tribulación va a ser un periodo horrible, terrible, del cual, hermano, no queremos que ni nosotros
ni ninguno de nuestros familiares o amigos, hermanos, se quedaran a Él. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Compartirles del amor de Jesucristo, hablarles del Evangelio de Cristo, insistir por medio del amor, aun cuando ya lo hemos hecho, hermanos, porque en el periodo que viene de la gran tribulación, hermanos, viene mucha pérdida, viene mucho dolor, viene mucho caos, vienen cosas fuertes y terribles sobre el mundo. Y ahorita es el día, ahorita estamos viviendo en el tiempo de la gracia, de la salvación por medio de la fe a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, prediquemos el Evangelio. Esta característica de la que hablamos, hermanos, se cumple con lo que Cristo dijo, hermanos, ahí en el verso 24 del capítulo 24. Perdón, en el verso 14 del capítulo 24 de Mateo, donde dice que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Hermano, y para ello necesitamos contribuir todos los creyentes, todos, hermanos, no dejar este trabajo solamente a los misioneros, a los pastores, a los evangelistas, sino que todo creyente somos responsables, hermanos, de hacer que el Evangelio de Cristo corra por todo el mundo. Así que, hermanos, el hecho de que el Evangelio se tenga que predicar es como si Cristo le estuviera dando una última oportunidad a la humanidad, una última oportunidad de convertirse, de arrepentirse, de volver su rostro a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, entonces, hermanos, Dios va a tratar con una humanidad, hermano, de una forma dura, drástica y terrible durante un periodo, hermanos, de 7 años. Así que, hermanos, vamos a redimir el tiempo porque los días son malos, hermanos, y vamos a predicar y compartir en todo tiempo de la palabra de Dios. Otra característica, hermanos, acerca de la gran tribulación es precisamente, hermano, el hecho que nos lleva a entender, hermano, que este periodo de 7 años se va a dividir en 2 mitades. La primera mitad de 3 años y medio, así como la segunda también del mismo periodo de tiempo. Pero, ¿qué características va a haber durante la primera mitad de la gran tribulación? Bueno, aquí es necesario, hermanos, explicar lo siguiente, porque algunos creyentes, algunas personas llegan a afirmar que ya estamos dentro de la primera mitad de la gran tribulación, lo cual, hermanos, no lo podemos afirmar, y lo mismo, hermanos, podemos decir que es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos señala algo completamente diferente. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, de los versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo, hermano, le habla a la iglesia de los tesalonicenses en relación a que el hombre conocido como el anticristo, una figura que se va a manifestar, que se hará pública, a la mitad, hermanos, de la gran tribulación, entra al templo de Dios, mismo que actualmente, hermanos, los judíos prácticamente ya tienen todo listo para comenzar a construirlo. Este hombre llamado el anticristo, hermanos, se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios, va a traicionar a la nación de Israel y va a pedir que se le adore a él como si fuera Dios. Pero el apóstol Pablo, hermanos, claramente nos dice en este pasaje que acabamos de mencionar, y siguiendo hasta el versículo 6 y 7 de este pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo nos enseña, hermano, que el anticristo, aunque ya está en el mundo, y eso es algo, hermanos, de lo cual ya podemos afirmar, el anticristo ya existe, ya está en el mundo, pero no se ha hecho público por lo mismo de lo que Pablo, hermanos, nos señala aquí. Dice en la Escritura, hermanos, que hasta el momento hay quien detiene que el anticristo se manifieste de una forma pública y comience con todos sus planes. Esa persona que lo detiene, hermano, es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, está con la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, para que el anticristo se manifieste, para que el anticristo se haga público, tome el control del mundo y haga en esa primera mitad
supuestamente un ambiente de paz y de prosperidad, haga firmar a la nación de Israel un tratado de paz para con todas las naciones del mundo, y aparentemente, hermano, cree una atmósfera de bienestar, de beneficios para todo el mundo, hermanos, eso solamente es una trampa que bajo la inspiración del enemigo, este hombre perverso va a llevar a cabo. Pero qué triste, hermano, es que los efectos de todo eso, hermano, ya los estamos viviendo. Qué triste es ver, hermano, que por medio de la apostasía se está promoviendo un movimiento llamado el ecumenismo, en el cual, hermano, ya no hay diferencia de religión, ya no hay diferencia, hermanos, de la Biblia con otros libros de otras religiones. Y qué triste es ver, hermano, a muchos de los que una vez, hermano, representaron el Evangelio de Cristo. Qué triste es, hermanos, verlos coludidos con el dinero, con la fama de lo que movimientos ecuménicos, hermanos, les pueden ofrecer. Hermano, todo es una trampa bien diseñada por el diablo, pero lo importante aquí es entender lo siguiente: la gran tribulación no ha comenzado. Para que ésta comience, el anticristo se debe de hacer público, pero no se hace público porque el Espíritu Santo presente en la iglesia lo detiene. Pero una vez, hermano, que el Espíritu Santo sea quitado, como mismo Pablo ahí lo señala, hermanos, entonces el anticristo toma el poder de este mundo. Pero ¿en qué forma, hermanos, va a ser quitado el Espíritu Santo, hermanos, del mundo? Si no es cuando la iglesia misma de Jesucristo, hermanos, sea arrebatada. Creo que nos estamos adelantando un poquito a contestar esa pregunta polémica, pero vamos a ver un poco más adelante y con mayor detenimiento los pasajes que estamos mencionando, los estaremos leyendo e iremos verso por verso explicando todo esto. Entonces, la primera mitad de la gran tribulación, hermano, va a ser aparentemente un periodo de paz y de prosperidad en el mundo. A la mitad de la gran tribulación, es decir, al final de los primeros 3 años y medio, el anticristo se quita, hermano, el disfraz, se muestra al mundo como es, traiciona, hermanos, a la nación de Israel, quienes daban por hecho que el anticristo era su Mesías. Qué terrible es eso, hermanos. Quiero comentar, ¿verdad?, que actualmente la nación de Israel sigue esperando al Mesías. No creyeron en Jesús como el Mesías, creyeron solamente en Jesús como un maestro, ¿verdad?, tal vez como un profeta, pero no lo reconocen a él como el Hijo de Dios, como el Mesías de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que cuando el anticristo aparezca, la nación de Israel va a ser fuertemente engañada, al grado que van a pensar que este rey, que ese personaje prominente, es el Mesías. Hermano, y este hombre, ¿verdad?, cuando se quita la máscara a la mitad de la gran tribulación, rompe el pacto que hizo con la nación de Israel, mismo que también el profeta Daniel nos señala, ¿verdad?, que será roto. Hermanos, y ese hombre, el anticristo, comienza durante la segunda mitad de la gran tribulación una gran y feroz persecución, no solamente contra los judíos, sino también contra todos aquellos que, habiéndose quedado, guarden el mandamiento, guarden el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un periodo, hermanos, terrible. Para la nación de Israel ese periodo, hermanos, se conoce como el periodo de la aflicción de Jacob. Y eso se debe, hermano, a que el objeto principal de la persecución feroz del diablo y del anticristo van a ser los judíos. Y juntamente con ellos, un grupo, hermanos, un remanente de personas, hermano, formadas por personas de todo el mundo, de toda lengua, hermano, que guardando el testimonio de Cristo, hermanos, les cueste la vida misma ganarse la salvación. La salvación, hermanos, en el periodo de la gran tribulación no va a ser por gracia. Esto lo volvemos a enfatizar. Va a ser, hermano, por precio de su propia vida. Así que, hermanos, aprovechemos el día de hoy. Aprovechemos este tiempo para predicar, para enseñarle a la gente que Dios los está esperando, que vengan a Él, que vengan con arrepentimiento a los brazos de nuestro Señor.
Amén. Entonces, hermanos, durante la segunda mitad de la gran tribulación se lleva a cabo, ¿verdad?, el periodo de la aflicción de Jacob. Otros 3 años y medio, hermanos, que van a ser muy fuertes, muy terribles, hermanos, y en los cuales, hermano, Dios va a preparar de una forma muy especial que durante ese periodo tan fuerte, tan caótico de persecución, se predique la palabra de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, lo volvemos a repetir. El hecho de que la palabra de Dios se predique es para que reconozcan quién es Jesús. Pero la salvación por gracia, hermanos, como hoy la conocemos, no será igual que en ese periodo. El precio va a ser la sangre, el precio va a ser la vida misma. ¿Por qué, hermanos? Porque durante todo el periodo de la gran tribulación, el anticristo, hermanos, va a promover que a todo el mundo, hermanos, se le implante su marca, la marca, hermanos, del anticristo, ¿verdad? Y quien rehúse tenerla, hermano, no solamente se le van a cerrar las puertas en todos lados, sino que va a ser objeto, hermano, de las peores y las más difíciles persecuciones y torturas que pueda haber, hermanos, en la historia de la humanidad. Hermanos, pero ¿qué necesidad tenemos, hermano, de quedarnos a ver qué es lo que va a suceder durante ese periodo? ¿Por qué no mejor, hermanos, aprovechar, como ya lo hemos dicho varias veces en este tema, el tiempo que estamos viviendo? Si ya conocemos del Evangelio de Cristo, vivamos una vida agradable para Dios. Decidamos vivir de una forma agradable para Dios. Porque cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, hermanos, la oportunidad que quede va a ser una oportunidad muy dura, muy difícil para poder alcanzar la salvación. Así que, hermanos, meditando en esto, llegamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no ha iniciado la gran tribulación? Si con lo que hemos explicado hemos afirmado, hermano, que aunque muchos creen que ya la iglesia ya está viviendo, hermanos, la primera mitad de la gran tribulación, hermanos, ¿por qué? Si al explicar todo esto decimos que no es así, entonces la pregunta que surge ahora es el por qué no ha iniciado la gran tribulación. Bueno, hermanos, simplemente, hermanos, porque la iglesia de Cristo necesita ser arrebatada antes para que la gran tribulación comience. Vamos a explicar todo esto. Bueno, ¿cómo es, hermano, esto de las semanas del profeta Daniel? La semana 69, la semana 70. Si la semana 69 claramente lo señala el profeta Daniel, que concluye con la muerte del Mesías, o sea, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿por qué no ha empezado la semana 70? ¿Qué es lo que la detiene? Bueno, hermanos, vamos a hablar aquí de un punto muy importante. Y ese punto, hermanos, es el hecho de que con la muerte de Cristo en la cruz, la salvación, hermanos, se amplió para todo el mundo. Quiere decir, hermanos, que lo que nos dice el Evangelio de Juan, que Cristo vino a lo suyo. Él vino a mostrar el camino, Él vino a mostrar, hermanos, que por medio de Él se puede llegar al Padre. Pero a los que vino no le recibieron. Entonces, hermanos, el Padre Celestial hace que el sacrificio de su Hijo ya no sea solamente para los judíos, sino también por los pecados de todo el mundo. Quiere decir esto, entonces, hermanos, que a través del sacrificio de Cristo, todos los gentiles, o la conocida o la llamada iglesia gentil, hermanos, es injertada por medio de la fe a las promesas de nuestro Dios. ¿Y de dónde se nos habla acerca de esto? Hermanos, se nos habla acerca de esto en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo a los Romanos, a partir del capítulo 9 hasta el 11. Pablo habla, hermano, de cómo los judíos, por causa de su dureza, por causa de no reconocer quién fue Jesucristo, hermanos, pues simplemente fueron, hermanos, sacados, fueron cortados de la rama original y en su lugar fueron injertados, ¿verdad?, gentiles que por medio de la fe y la gracia
sí reconocemos quién es Jesucristo y que por medio de la fe hemos alcanzado esa salvación. Pero poderoso también es Dios, dice ahí también Romanos 11, que si pudo injertar Dios a aquellos que no de una forma natural debían de estar injertados a la raíz, pues cuánto más es poderoso Dios para volver a injertar a los que por naturaleza sí pertenecen a la raíz. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermano, que solamente tenemos que estar agradecidos por la salvación que Cristo nos ha dado. No jactarnos más que aquellos, hermano, que siendo judíos tienen derecho a las bendiciones y a las promesas de Dios, sino simplemente darle gracias a Dios por la salvación que nos alcanzó a todos nosotros, ¿verdad? Y el trato que Dios tenga que llevar, hermano, a cabo con su pueblo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a llevar a cabo con el propósito de que toda la nación de Israel sea salva. Quiere decir entonces, hermanos, que respondiendo a la pregunta, ¿por qué no ha iniciado? Quiere decir entonces, hermano, con esto que acabamos de explicar, que no ha iniciado la semana 70, porque aunque han pasado casi 2000 años de que terminó la semana 69 y está próxima la semana 70, no comenzando esta, es decir, la gran tribulación, nos indica, hermano, que estamos viviendo, número 1, el tiempo de la paciencia de nuestro Señor. Es decir, segunda de Pedro, hermanos, en el capítulo 3, nos señala, hermano, que nuestro Señor es paciente, esperando a que más personas procedan al arrepentimiento. Número 2, ¿por qué no ha iniciado? Hermanos, porque estamos viviendo el tiempo de la iglesia gentil. El tiempo, hermanos, en el que el evangelio de nuestro Señor está siendo predicado, ha sido predicado y necesita ser predicado. ¿Por qué? Porque Dios quiere más pueblo, hermano, para Él. Dios quiere, hermano, llevarse a más pueblo con Él, hermanos, en el acto del arrebatamiento. Y número 3, ¿por qué no ha iniciado, hermanos, este periodo de la gran tribulación? Hermanos, Dios ha permitido que su Espíritu Santo habite con nosotros. Es decir, la iglesia de Jesucristo, al tiempo actual, en el periodo actual, estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo. Dios es paciente. Dice la Escritura ahí en Romanos 11, hermanos, aproximadamente en el verso 25, hermano, que Dios está esperando a que entre toda la plenitud de los gentiles, que entre al conocimiento del Evangelio, que entre a las promesas, que entre, hermano, a la raíz original, hermano, que entre a la salvación, que nos libra, hermanos, de la ira que viene, que nos libra de la condenación por causa de nuestros pecados. Hermano, por esas 3 cosas no ha comenzado, hermanos, el periodo de la gran tribulación. Y esto es algo, hermanos, con lo cual nosotros, hermanos, debemos de estar por un lado gozosos, pero por otro lado tanto preparados como estar predicando del Evangelio a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos, porque estoy seguro que ninguno de nosotros, hermano, le deseamos el mal a nadie. Y el periodo de la gran tribulación va a ser un periodo terrible. Así que, hermanos, prediquemos de la palabra del Señor. Debe de haber una urgencia, hermanos, en cada uno de nosotros por predicar del Evangelio de Cristo. Ahora, creo que hasta aquí, hermanos, ya se entiende un poco la respuesta sobre si la iglesia pasará o no por la gran tribulación. Pero aún así, hermanos, vamos a contestar de una forma más enfática viendo algunos pasajes bíblicos que nos señalan todo esto. Bueno, por principio de cuentas podemos decir que existen varias razones de las cuales, hermanos, no estaremos en el periodo de la gran tribulación. El primero de ellos, hermano, es la siguiente explicación. Muchos creen, hermanos, que la gran tribulación debe de ser pasada, hermanos, por la iglesia con el fin de que pueda tanto incrementar su fe, hacerla crecer, así como purificarla y al mismo tiempo, hermano, purificar su vida de todo pecado y de toda cuestión negligente y pecaminosa que se pueda pegar al creyente. Ese argumento, hermano, no es válido.
porque entonces diríamos, como Pablo lo dijo, por demás murió Cristo. Porque Cristo, hermanos, fue la propiciación por nuestros pecados. Cristo fue el pago, hermano, de nuestros pecados. Y si la iglesia, hermanos, realmente necesita quedarse al periodo de la gran tribulación para que purifique su vida, para que purifique sus pecados, hermanos, entonces por demás murió Cristo. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para librarnos de la ira de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero nos reconcilió por medio de su cruz, por medio de la cruz de Cristo, nos reconcilió con el Padre y nos constituyó amigos de Dios. Consiste en nosotros, hermano, el mantenernos como amigos de Dios, siendo salvos por medio de la fe y de la gracia. Entonces, hermano, esos argumentos que invitan al creyente a que se quede a un periodo para que purifique su vida, para que limpie su fe y para que purifique su pecado, su vida espiritual, hermano, son argumentos que no carecen, son argumentos que no tienen fundamentos, hermanos, conforme al sacrificio que Cristo realizó por su iglesia. Hermanos, ese es un argumento, hermano, que a través del sacrificio de Cristo nos indica, hermanos, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque de ello nos libró Cristo, por ello tomó nuestro lugar. Otra cosa, hermano, de la cual nosotros podemos hablar, del por qué, hermanos, la iglesia no va a estar simplemente en este periodo, hermanos, de la gran tribulación, es, hermano, el hecho de que si toda la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación, como muchos afirman, entonces quiere decir, hermano, que Cristo tiene que resucitar, tiene que levantar de entre los muertos a miles, a generaciones enteras de creyentes que durante 2000 años han vivido en el mundo. ¿Y por qué desde hace 2000 años? Hermanos, por el simple hecho de que la iglesia de Jesucristo, hermanos, la iglesia de Cristo tiene de existencia en el mundo 2000 años. Entonces, al decir que la iglesia entra, ¿verdad? Damos a entender entonces que Dios tiene que levantar a aquellos que fueron mártires, a aquellos que sufrieron. Dios tiene que levantar a aquellos, hermanos, que tuvieron una vida, hermanos, difícil, pero que partieron con Cristo, tomados de Él. Quiere decir que los tiene que levantar para que nuevamente, hermanos, entren a una prueba, hermanos, difícil, que es de la gran tribulación. Hermanos, porque Dios no va a permitir que solamente la cola de la iglesia o que solamente esta última generación de la iglesia entre a la gran tribulación. Tendría que entrar toda la iglesia, pero Dios no va a hacer eso. Dios sí va a resucitar a los que ahora duermen en Él, ¿verdad? Para que su cuerpo sea glorificado, para que su cuerpo sea transformado. Pero no los va a resucitar para que entren a un periodo de 7 años de juicio y de prueba en el mundo. Entonces, hermanos, también bajo este argumento resulta ilógico afirmar, hermanos, que la iglesia de Cristo pasa por la gran tribulación. Quiere decir, hermanos, también lo siguiente, ¿sí? Que la iglesia actual, hermanos, va a ser unida a la iglesia que ya está en el cielo. Es decir, la mayor parte de la iglesia, hermanos, ya está en el cielo con Cristo. Quiere decir entonces que los que vivimos les vamos a alcanzar. Por eso Pablo dice, no precederemos a los que duermen. Es decir, los que duermen en Cristo, ellos van delante. Ellos serán transformados y después nosotros para estar todos juntos como iglesia en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero invitarles a ver bíblicamente algunos ejemplos que nos apuntan claramente a que la iglesia del Señor, hermanos, va a ser arrebatada. El primero del cual queremos hablar, hermanos, se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo número 5, a lo largo del capítulo 6 y el capítulo 7 también específicamente. Estos capítulos nos hablan de un personaje llamado Enoc. Este hombre, ¿verdad? Tal vez como muchos ya lo sabemos, no vio la muerte. Fue traspuesto por Dios, es decir, en otras palabras,
fue tomado por Dios, fue arrebatado para que estuviera con él. Entonces, Enoc, hermano, nos muestra a la iglesia. Cómo la iglesia, hermanos, va a ser arrebatada de la misma forma en la que Enoc lo fue antes de que el juicio de Dios por medio del diluvio viniera a este mundo. El otro personaje, hermano, es Noé. Este hombre, hermanos, en el capítulo número 7, recibe la encomienda, hermanos, como todos lo sabemos, de construir un arca en la cual, hermanos, tanto él con su familia fueran preservados con vida. En Noé, hermanos, quiere decir que tenemos la representación de la nación de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque viene un juicio terrible, tremendo, fuerte sobre la nación de Israel, al final de cuentas, hermano, la nación de Israel, atravesando por la gran tribulación, Dios va a lograr su propósito con ellos. ¿Cuál es? De que sean salvos por medio de reconocer que Él es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, claramente nos damos cuenta cómo en Enoc tenemos a la iglesia, cómo ésta va a ser arrebatada antes del juicio, pero también tenemos en Noé la representación de la nación de Israel, que es la que va a atravesar, hermano, completamente por el periodo de la gran tribulación. Hermano, qué ejemplo tan importante, pero sobre todo, hermanos, tan claro para nuestras vidas. La iglesia, hermanos, será arrebatada como lo fue Enoc, antes de que la destrucción, es decir, la gran tribulación, venga a este mundo. Otro ejemplo, hermano, lo tenemos un poco más adelante en el libro también de Génesis, pero en el capítulo 19. En estos versículos, un hombre llamado Lot, pariente de Abraham, se encontraba, hermanos, en una de las ciudades más terribles de aquellos días también. Y Lot, hermano, habla con Dios, habla con el Señor, y le pide, hermano, literalmente, que lo deje escapar a un lugar seguro, a un monte, antes de que la destrucción venga sobre la ciudad. Y Dios, hermano, se lo permite. Y con esto vemos un ejemplo más, ¿verdad?, de cómo Dios libra al justo de la tribulación. Este pasaje se encuentra, hermanos, de Lot en Génesis capítulo 19, de los versículos del 19 al 22. Otro caso, ¿verdad?, que también conocemos de otro personaje bíblico que fue arrebatado al cielo es el profeta Elías. Este hombre, hermano, fue llevado al cielo por la mano de Dios, ¿verdad? Y este acontecimiento, hermano, se lleva a cabo, fíjense bien, antes de que dos osos despedazaran a 42 muchachos que habían hecho burla de Eliseo, ¿sí?, quien se quedó en el lugar de Elías, ¿sí? 42 jóvenes se burlan de este hombre, ¿sí? Y de alguna forma Dios permite que dos osos despedacen literalmente a esos 42 jóvenes. Vemos como antes, hermano, de que esto se llevara a cabo, Elías es arrebatado. Eliseo, hermanos, es quien ve aquella escena. En Elías tenemos a la iglesia, en Eliseo, hermanos, está la nación de Israel. Hermanos, estos son algunos ejemplos, hermano, que el Antiguo Testamento nos proporciona. Pero en el Nuevo Testamento también, hermano, tenemos ejemplos muy importantes, ¿verdad? No sin antes mencionar las citas bíblicas del ejemplo de Elías y de Eliseo. Estas las encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo número 11 y 24. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, como lo acabamos de mencionar, también tenemos algunos personajes, hermano, que fueron arrebatados por el Espíritu Santo con misiones o con tareas específicas. Uno de ellos, hermano, es el caso, por ejemplo, de Felipe, ¿verdad? Ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en los versículos 39 y 40, leemos así: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero Felipe se encontró en Azoto, es decir, en otra ciudad, y anunciaba el Evangelio de Cristo. Hermanos, este personaje Felipe, hermanos, fue arrebatado. Literalmente esa es la palabra, hermanos, que se utiliza. Otro hombre, hermanos, también es el apóstol Pablo. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 1 al 4, Pablo menciona esto diciendo: conozco a un hombre en Cristo
si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermanos, el apóstol Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. Tenemos otro ejemplo de otro arrebatamiento, donde el apóstol Pablo escuchó palabra de Dios, la cual él mismo señala, hermano, que no le había sido permitido por Dios que la diera a conocer. Sin embargo, en otras de las epístolas, como a los Gálatas, él habla un poco de todo ello que él escuchó estando en el cielo con el Señor. Pero lo importante aquí es ver cómo Pablo, hermanos, también fue objeto del arrebatamiento, hermanos, por parte de nuestro Señor. Otro hombre, hermanos, también es el apóstol Juan, quien en Apocalipsis 4, de los versículos del 1 al 2, nos dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hermanos, qué hermosa es la descripción que el apóstol Juan nos señala, hermanos, aquí en Apocalipsis. Aquí es importante notar lo siguiente: la frase, las cosas que sucederán después de estas, hermanos, se refiere a las cosas que sucederán después del arrebatamiento y de la aparición pública del anticristo. Por esto, hermanos, la iglesia también podemos afirmar que no estará en la gran tribulación. Este es un pasaje que también, hermanos, nos lo muestra. Hermanos, así que tenemos a Felipe, tenemos a Pablo, tenemos a Juan, pero también tenemos, hermano, a los discípulos. Y este pasaje, hermano, de los discípulos junto con nuestro Señor Jesucristo, no ha sido, hermano, tan predicado, tan estudiado. Sin embargo, hermanos, se ve cómo de un instante a otro, Cristo, hermanos, con todos los apóstoles, con todos los discípulos y con todo y una barca, hace que se encuentren de un segundo a otro a la orilla de Capernaum. Ellos se adentraron en el mar y al estar a una distancia considerable, aproximadamente de unos 4 o 5 kilómetros de Capernaum, se asustaron porque vieron a Jesús caminando sobre el mar. El mar también se embravecía. Aquellos hombres tienen miedo, Cristo se acerca con ellos y les dice: no tengan miedo, yo soy. Sube a la barca con ellos y de un segundo a otro, hermanos, la barca ya se encontraba a la orilla de la playa de Capernaum. Y ese es un pasaje, hermanos, que muchas de las veces no se ha mencionado, no se ha predicado, pero es un pasaje importantísimo, hermanos, que también nos muestra la obra de arrebatamiento, hermanos, del poder de nuestro Señor para llevar a cabo un acto como este. Muchos dicen por ahí, tal vez una persona o dos, pero ¿cómo es posible que Dios se vaya a llevar a tantos? Hermano, para Dios nada es imposible, y es mejor que allá arriba, en esa reunión celestial en las nubes, hayamos muchos, hayamos miles, y en ello vamos a contribuir todos nosotros predicando la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes también algunos versículos, algunos pasajes de la Escritura, algunos como en el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? Vamos a verlos. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, en el verso 8, la Escritura nos dice así: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Es decir, hermanos, creo que es muy claro el pasaje. El justo va a ser librado de la gran tribulación. Aquí nos habla, hermanos, de la tribulación, ¿verdad? Y aunque tal vez, hermano, no podamos afirmar que a lo que se refiere aquí el autor de los Proverbios no sea ese periodo de la gran tribulación, pero sí podemos afirmar que es un ejemplo de que Dios no va a permitir que sus hijos, que los justos, los redimidos por la sangre de su Hijo, entren a ese periodo terrible de la gran tribulación. Solamente van a entrar a Él, a ese periodo terrible, los que le rechazaron, los que se endurecieron, los que prefirieron vivir en sus vanidades, en sus concupiscencias y en sus pecados. Pero los que seamos redimidos o los que somos redimidos, nos vamos, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo.
Hay un pasaje también en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, capítulo 57, verso 1, muy parecido a este de Proverbios, que nos dice así, Isaías 57, 1, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Hermanos, ¿qué les parece? Este pasaje también es bastante claro. De delante de la aflicción es quitado el justo. Pero por si nos quedaran dudas, hermanos, hay un pasaje todavía más hermoso, más claro, aquí en el profeta Isaías también, pero en el capítulo 26. Vamos para allá. Isaías 26, en el versículo número 20. Este pasaje dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hermano, qué pasaje tan más claro. Vamos a estudiarlo parte por parte. Cuando dice la Escritura, anda, pueblo mío, Dios está llamando a un pueblo de su pertenencia, a un pueblo, hermano, que es de Él. Ese pueblo, hermano, lo hizo de Él a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Aleluya. Y luego dice, entra en tus aposentos. Ese lugar de los aposentos en donde ese pueblo, hermanos, va a estar, se llama tercer cielo. O bien también lo que nuestro Señor Jesucristo habló como el cielo o el paraíso. Es lo mismo, y todo esto hace referencia al tercer cielo. Y luego dice, cierra tras ti tus puertas. Esto nos indica que nadie sale y nadie entra. Tiene una semejanza o un paralelismo con la parábola, hermanos, de las 10 vírgenes, donde las 5 prudentes entran, pero las 5 insensatas se quedan afuera y aunque tocan, la puerta ya no se abre. Esto quiere decir, hermanos, que no tenemos que esperar a que las puertas se cierren, sino que estando abiertas al día de hoy, vivamos una vida consecuente con la fe que hemos creído y de esa forma podamos entrar en los aposentos con nuestro Señor. Y luego dice este mismo versículo, escóndete un poquito. Ese poquito, hermanos, qué hermoso, dice, escóndete un poquito. Un poquito, hermanos, implica 7 años para luego regresar con Cristo en su segunda venida. Por eso dice, escóndete un poquito. Es decir, los que seamos arrebatados, hermanos, antes de la gran tribulación, estaremos con Cristo en el cielo 7 años. Y ya hemos mencionado que se va a llevar a cabo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Después de esos 7 años, hermano, conforme a lo que nos señala el profeta Zacarías, con lo que nos menciona también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hermanos, la iglesia de Jesucristo regresa con Cristo en su segunda venida. Por eso dice, escóndete un poquito. Estaremos con Cristo 7 años para luego, hermanos, venir con Él a este mundo nuevamente en el cual Cristo va a establecer su reino de 1000 años. Gloria al Señor. Hermanos, la frase que continúa este versículo que estamos estudiando dice, en tanto que pasa la indignación. Y aquí les quiero pedir mucha atención. Dice, primero, escóndete un poquito. ¿Cuántos? 7 años. En tanto que pasa la indignación. Ese periodo de años que vamos a estar, hermanos, escondidos en los aposentos de Dios, aquí en la tierra, se va a llevar a cabo, hermanos, el periodo de la gran tribulación. Por eso dice, en tanto que pasa la indignación. Esta última palabra, indignación, es una palabra, hermanos, que en su raíz original, en su raíz hebrea, hermanos, significa hasta que pase su ira. Qué importante es esto, hermanos. Durante el periodo de la gran tribulación, la ira de Dios se vierte sobre el mundo, los juicios. La prueba de Dios se vierte, hermanos, sobre el mundo. Concluye esa prueba, ese juicio con el día del Señor, que es la segunda venida de Cristo. Una vez que pasa ese periodo y se lleva a cabo la segunda venida de Cristo, venimos con Él, juntamente con Él,
a este mundo, hermanos, para que Cristo ponga sus pies sobre Jerusalén, sobre el monte de los olivos, hermano, y comience estableciendo su reino, el milenio, hermanos, aquí en la tierra. Y la iglesia de Jesucristo, hermanos, reinaremos con Él toda la tierra. Hermanos, este versículo en Isaías 26:20, qué importante es. Es precioso, es maravilloso. Ahora, tenemos algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Uno de estos, hermanos, es en Mateo 24, versículo 22, donde nos dice así: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí el problema de este pasaje, hermano, es la palabra escogidos. La mayoría interpretan, hermano, a esta palabra escogidos como la iglesia de Jesucristo, y por medio de esta forma afirmar que la iglesia está presente en la gran tribulación. Pero quiero decirles algo conforme al contexto y conforme, hermanos, al pasaje, pero sobre todo también conforme a las raíces originales de las palabras aquí dichas por nuestro Señor. Los escogidos a quienes Cristo se refería no son, hermanos, o no somos la iglesia de Jesucristo, sino que Cristo se estaba refiriendo por el contexto, por el pasaje, pero sobre todo en el significado de las palabras originales, a un grupo, hermanos, muy importante de judíos, es decir, de la nación de Israel, quienes sí van, hermanos, obviamente como ya lo dijimos, a estar en ese periodo de la gran tribulación. La nación de Israel se queda a la gran tribulación, salvo aquellos, hermanos, que sí reconozcan a Cristo como su Señor y su Salvador, como el Mesías. Pero los que no, se quedan a la gran tribulación. Pero aún quedándose la nación de Israel, de entre la nación de Israel hay un grupo, hermanos, escogido por Dios. Y por amor a ese grupo de escogidos, aquellos días, hermanos, van a ser acortados. También en Mateo 24, hermanos, en el versículo 30, 31, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos muestra, hermano, cómo Él va a enviar a sus ángeles a que reúnan a sus escogidos de los 4 puntos, hermanos, de la tierra. En el verso 31 nos señala esto, ¿verdad? Dice que desde un extremo del mar hasta el otro, sus ángeles los van a traer hacia Él, los va a juntar. Pero ese grupo, hermano, no es la iglesia. Ese grupo, hermano, es una parte muy importante, hermano, de la nación de Israel, que estaremos comentando más adelante. Esa parte importante, hermano, que representa a cada una de las tribus de Israel, a una cantidad muy específica de cada una de las tribus de la nación de Israel. Es a quienes Cristo se refería aquí en estos pasajes como los escogidos y no a la iglesia. Entonces, hermanos, entendiendo esto, la iglesia de Cristo, hermano, estará escondida en el cielo con Él durante 7 años. Al término de los 7 años regresamos a este mundo en donde se llevó a cabo, hermanos, la gran tribulación y culmina con el día del Señor, o sea, la segunda venida de Cristo, y nosotros nuevamente venimos con Él para que Cristo establezca su reino milenial en la tierra y la iglesia reinará con Él. Gloria al Señor. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, en el libro de los Romanos. Pablo a los Romanos en el capítulo número 5, en el versículo, hermanos, número 9, donde nos dice así el apóstol: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mucha atención aquí, dice salvos de la ira. No quiere decir que vamos a ser salvos en medio o en la ira, sino que somos salvos de la ira. Es decir, Cristo nos excluye antes de que se lleve a cabo la ira de Dios. Por lo tanto, hermanos, las palabras, la hermenéutica, la exégesis de los textos bíblicos, hermano, qué importante es. No vamos a ser salvos ni a la mitad de la gran tribulación, no vamos a ser arrebatados ni a la mitad ni al final
de la gran tribulación. La iglesia tiene promesa bíblica, tiene ejemplos bíblicos de que vamos a ser arrebatados antes de que la ira de Dios se vierta sobre este mundo. Otro pasaje, hermano, que así nos lo muestra, está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo número 10, donde la Escritura nos dice así, hermanos, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo reconocía, hermanos, entendía, sabía que hay una ira que viene sobre el mundo, pero que de esa ira, hermanos, seremos salvados, seremos arrebatados, seremos tomados por Jesús, quien viene del cielo a las nubes y nos llevará de vuelta al cielo para que estemos con Él. Gloria al Señor, hermanos. Otro pasaje aquí mismo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, pero ahora en el verso 17, también es un pasaje que ya hemos estudiado. Dice: luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Verdad? Vamos a ser arrebatados y seremos llevados con Él al tercer cielo. Hermanos, una vez que nuestros cuerpos ahí en las nubes sean transformados, que esto corruptible se vista de incorrupción. Amén. También en Primera de Tesalonicenses encontramos un par de versículos muy importantes. Primera de Tesalonicenses 5, versos 9 y 10, donde leemos así la Escritura. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Qué clara es la palabra, hermanos. Dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, y esta por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que ya sea que muramos o que durmamos, tenemos la promesa de que nuestra alma va a lugares celestiales con Él, o bien si vivimos hasta cuando Él venga, hermanos, seremos transformados juntamente con los que vienen con Cristo en el arrebatamiento. Esto ya lo explicamos, ¿verdad?, en el estudio número 3. Si alguien tiene duda de esto, puede escuchar el estudio número 3. Ahí hablamos de cómo se lleva a cabo, hermano, todos estos acontecimientos del arrebatamiento. Pero ahora tenemos otro pasaje muy importante que prueba, hermanos, que la iglesia no estará en la gran tribulación. Y este está en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo número 10. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, qué pasaje también tan más claro. Mismo Jesucristo dice que viene una prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero aquí la Escritura dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y esa forma de guardarnos es escondernos un poquito, 7 años, en tanto que aquí en la tierra pasa la gran tribulación. Amén. Por último, hermanos, vamos a compartir un pasaje más de la Escritura muy importante, del cual comenzamos a explicar algunas cosas al principio de este estudio, pero ahora vamos a desmenuzarlo poco a poco. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, desde los versículos 1 hasta el número 10. Repito nuevamente, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo, hermanos, por principio de cuentas, nos muestra, hermano, desde el primer versículo, es decir, el número 1, 2 acontecimientos de los cuales hemos venido hablando ya a lo largo de estos estudios. El primero que dice:
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este hace referencia a la segunda venida de Cristo. Y luego añade Pablo, y nuestra reunión con Él. Esta reunión con Él, hermano, nos hace referencia a la reunión que tendremos en las nubes, en el acto del arrebatamiento. Por lo tanto, entendemos, hermano, que la doctrina que el apóstol Pablo enseñó, porque la recibió así de Cristo, consistía en hacer, hermanos, la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Pero mismo Pablo en esta doctrina nos enseña, en los versículos que siguen, que el arrebatamiento, hermanos, será antes de la gran tribulación. Por ello vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo número 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo, amén, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y también dice aquí, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, hermanos, una vez que Cristo venga, ¿sí?, entonces se establece el escenario para el gobierno, hermanos, del anticristo. Viéndolo desde una perspectiva opuesta, hermanos, para que el anticristo lleve a cabo su misión impulsada por Satanás, es necesario que antes de que él la lleve a cabo, Cristo intervenga quitando de en medio a su iglesia y poniéndola en un lugar a salvo. Ahora en el versículo número 4 dice así, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí habla del anticristo, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí nos habla del acto de la abominación desoladora. Así se llama cuando a la mitad de la gran tribulación el anticristo se sienta en el templo de los judíos, en el templo de Dios, reclama que se le adore como a Dios y traicionando a la nación de Israel, la comienza a destruir, la comienza, hermanos, a perseguir. Ahora en el versículo 5, hermanos, nos dice lo siguiente, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, hermanos, para que el anticristo se siente en ese templo, obviamente los judíos ya tendrían que haberlo terminado. La iglesia actualmente está siendo testigo de que los judíos no pueden comenzar la obra de construcción por los conflictos bélicos militares que se ciernen sobre la nación de Israel, todos esos intereses desmedidos que hay sobre la nación de Israel. Pero quiere decir también que para que el anticristo, hermanos, favorezca a la nación de Israel y la construcción de ese tercer templo se lleve a cabo, para que él se pueda sentar en ese templo, hermanos, la iglesia necesita ser arrebatada antes de que todo esto se lleve a cabo. De otra forma, el anticristo no puede ni siquiera favorecer la construcción también del templo, ni mucho menos sentarse en él, hasta que la iglesia sea arrebatada con el Señor. Así que, hermanos, si en las noticias estamos viendo, hermano, en las redes sociales estamos viendo que los judíos ya solamente esperan luz verde para poder llevar a cabo esta construcción, hermano, esto nos está a nosotros diciendo que el tiempo está corto, que queda poco tiempo de que la iglesia sea arrebatada. Así que, hermanos, apresurémonos a serle agradables a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, en el versículo número 6, claramente aquí Pablo dice, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, el anticristo no se manifiesta, está siendo detenido, y dice Pablo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Para que se manifieste, la persona que lo detiene debe de ser quitada. Ya mencionamos anteriormente que esta persona es el Espíritu Santo, porque en el versículo 7 leemos lo siguiente, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, para que el Espíritu Santo, quien es la persona que está deteniendo a ese inicuo, al anticristo, de que se manifieste públicamente en el mundo, bajo los conceptos de un solo gobierno mundial, de una sola moneda a nivel mundial, de una sola religión a nivel mundial, de una sola forma de gobierno a nivel mundial, el Espíritu Santo necesita ser quitado de en medio. Y la única forma en la que el Espíritu Santo va a ser quitado es que Cristo haga que toda su iglesia sea arrebatada para tenerla con Él. Quiere decir entonces que cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo no se queda aquí en el mundo, sino que el Espíritu Santo se va también con Cristo, con la iglesia en el acto del arrebatamiento. Y eso hace, hermanos, que no habiendo Espíritu Santo en el mundo, el anticristo también tenga luz verde para hacer con este mundo todo lo que el diablo se ha propuesto. Pero todo esto bajo los planes soberanos de Dios, quien en ese periodo de 7 años va a tratar con el mundo entero y con la nación de Israel. Así que, hermanos, creo que claramente nos podemos dar cuenta, hermanos, de que la iglesia de Jesucristo, bíblicamente, no va a estar en la gran tribulación. Tal vez mucha gente al escuchar esto diga, a mí me enseñaron lo contrario. Yo crecí en una iglesia donde me enseñaron que la iglesia se queda a ese periodo terrible. Lo más importante aquí no es señalar a nadie, ni hacer culpable a nadie. Tampoco el punto de todo esto es contender. El punto de todo esto es que viendo lo que dice la Escritura, dejemos que el Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, sea quien marque la pauta de lo que Cristo quiere para nosotros. Y lo que Cristo quiere para nosotros es que donde Él está, nosotros estemos con Él. Así que, hermanos, vamos a vivir de una forma en la cual cuando Cristo venga, seamos tenidos por dignos de escapar con Él de todas estas cosas que vendrán. Ya lo estudiamos ahí en Lucas capítulo 21. Quiero invitar a toda la iglesia de Jesucristo en todo lugar donde esté escuchando este mensaje, a que permita que la palabra de Dios le hable, a que quite toda dureza, a que quite toda necedad, a que quite todo argumento, todo concepto propio, todo concepto personal arraigado en algo diferente. Es la palabra de Dios. Y quiero invitarles a todos, hermanos, a que entendiéndola, pero sobre todo dejando que sea el Espíritu de Dios quien nos hable, podamos entender los propósitos que Cristo tiene para su iglesia. Y ese es que podamos estar con Él donde Él está, hermanos. Si alguien por primera vez está escuchando este tema, quiero decirle que viene un periodo fuerte, terrible para la humanidad, del cual Dios no quiere que se pase por él, sino que aprovechando la salvación en su Hijo Jesucristo, seamos librados de la ira que viene. Dios no desea castigar al mundo o vertir sus juicios nada más porque sí. Lo hará con aquellos que rechazando a su Hijo deban de ser probados por sus juicios en este mundo. Pero si hoy que me escuchan pueden asegurarse esa salvación por medio de Cristo, háganlo. Y la forma de hacerlo nos señala la Escritura, que es reconocer que Cristo, nadie más, no una imagen, no otra persona, no un objeto ni aún un animal, sino solamente Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por nuestros pecados, y haciendo el reconocimiento de ello y creyendo en el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, podemos obtener esa salvación por medio de la fe y de la gracia.
Y es mi deseo invitar a todos los que están oyendo a que hagamos esta oración y pongámonos a cuentas con el Señor. Cuanto más aquellos que por primera vez están escuchando un tema como este. Quiero invitarles, y si tienen en su deseo, si tienen en su corazón el deseo de hacerlo, hagan esta oración conmigo y digan así: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. No quiero vivir para mí. He vivido para mí toda mi vida y me he equivocado. Le he fallado a los que amo. Pero hoy te pido perdón. Y aún libre de toda tradición y de toda costumbre de los hombres, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que tú tomaste mi lugar en esa cruz y derramaste tu sangre y diste tu cuerpo por el pago de mis pecados. Y yo hago mío ese sacrificio sobre la cruz. Declaro asimismo que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que eres el dueño de mi vida. Declaro que ahora soy propiedad tuyo porque ahora soy hecho hijo de Dios, no por la voluntad humana, sino por la sangre, sino por la voluntad de Dios. Soy salvo, Señor, por lo que tú has hecho, no por mis méritos. Y sé que soy perdonado y que ese perdón me salva de la ira que viene. Gracias, Señor Jesús, porque ahora eres mi Señor y mi Salvador. Eres mi Rey. Gracias, Señor Jesús. Enséñame a vivir una vida que a ti te agrade, a una vida que renunciando a las cosas de pecado, a las cosas en las que he vivido, pueda ser una vida diferente, con frutos de arrepentimiento para agradarte a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si alguno de ustedes, hermanos, hizo esta oración, busque un lugar en donde se le predique la sana palabra de Dios. Congréguese, lea la palabra, haga oración, busque la presencia de Dios y mantenga una vida agradable delante de Él. Hermanos, nuevamente concluimos este estudio con la siguiente invitación. Les invito, hermanos, a alinear nuestra vida al Señor, a preparar nuestras maletas, hermanos, para el arrebatamiento. Y me refiero no al hecho de que algo nos podamos llevar, porque nada nos podremos llevar. Me refiero al hecho, hermano, de que preparemos nuestra vida en todas las áreas para poder, hermanos, serle agradables a Él. Hermanos, les invito asimismo a continuar con el siguiente estudio, el número 5, en donde hablaremos de la segunda venida y el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a compartir también estos temas con familiares, amigos, en todas partes, para que todo esto, hermanos, sea de bendición. Les habla el pastor Israel Macías de la Iglesia Cristiana de Aguascalientes, Casa de Reconciliación. Estamos a sus órdenes, tenemos todos estos materiales impresos y listos para que en su congregación, amado hermano pastor, pueda usted también comenzar a enseñar esta parte importante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y estaremos compartiendo la palabra de Dios hasta el próximo estudio. Que el Señor les bendiga y les guarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.